Hola, Hola, bienvenidos a Amigas en Sangre. somos el podcast en el que le contamos crímenes de la vida real. Yo soy Magali Y yo soy Fulvia. y hoy estamos aquí otra vez, como siempre. Otro viernes. Otro viernes. Tenía yo en la mente hacerte una pregunta sobre tu trabajo porque me parece sumamente interesante. ¿Te parece interesante mi trabajo? Sí. Ok. Claro, yo me imagino que ya una vez tienes tantos años de estar en lo mismo, se Ujú. vuelve monótono. Monótono yo no diría, porque siempre hay algo diferente. Pero ya uno se cansa también, en mi opinión. Y me imagino que la opinión también de muchos de mis compañeros. Es que es un trabajo bien demandante, ¿no? Yo creo que mental y físicamente también, porque físicamente tienes que hacer esfuerzo a la hora que... ¿No? Bueno, por lo menos en Nueva Jersey nosotros no levantamos, los paramédicos en realidad no cargan pacientes a menos que los básicos necesiten ayuda. Casi siempre ellos son los que hacen todo y nosotros cargamos nuestro equipo y tratamos de cuidar al paciente, de ayudarlo en el problema que esté pasando. La parte médica, pero en algún momento te tocó ser técnica, o sea, en algún momento te tocó. Sí, porque así fue que empecé como Sí. técnico básico de emergencia y ahí sí había mucho que cargar. Y gracias a Dios, pues yo estaba más joven y podía hacerlo y yo pienso que yo me sentiría un poquito mejor ahora si yo continuara levantando pacientes porque te ayuda con la densidad del hueso y siento que al no hacerlo como que ya no tengo la misma fuerza que yo tenía antes. Buen punto. Fuerza muscular, Ujú. es verdad, y es súper importante. Te quería preguntar, ustedes siempre trabajan en parejas, ¿no? Por lo general. Sí. Sí, por lo general. A la hora de ir a contestar una llamada y llegar al sitio, Ujú. ¿cómo deciden quién lleva la batuta? Porque siempre tiene que haber alguien que sea como el líder, ¿no? Entre los dos, o No, simplemente, ¿cómo no. funciona eso? No hay líder en realidad. Aquí No. los dos somos un equipo, somos como quien dice un cerebro juntos. Por supuesto, si tú permites, si te demuestras débil en tus decisiones y eso, entonces alguien más toma la decisión. Pero en realidad las decisiones son mutuas, como que a veces trabajamos robóticamente, ya sabemos lo que vamos a hacer, qué te toca a ti. A mí, por ejemplo, si yo hago el primer registro, el primer chart, yo soy quien hace la intubación y mi compañero trata al paciente, empieza el IV, le da los medicamentos, yo saco los medicamentos, se los paso a él, yo soy quien llamo al doctor y él es el que trata al paciente. Esa era más o menos la pregunta, pues, porque o sea, me imagino que es algo que se vuelve ya, porque ya están sincronizados. Por lo Sí. general tienes el mismo partner. No, ¿O no depende? siempre, no siempre. Mm. Yo antes sí tenía el mismo compañero de trabajo, pero ya no. Como los días míos son corridos, trabajo 2 días con una, 2 días con otra, entonces los otros 2 días trabajo con 2 personas diferentes. Oh, Que a mí no me gusta eso, a mí me gusta la consistencia y me gusta trabajar con la misma persona, pero lamentablemente no siempre es así. no es el caso. Sí, exacto, por eso pensaba, porque cuando ya tú tienes tanto tiempo con un partner, ya como que... Ya se vuelve uno Sí. una persona, como quien dice. Sí. Y fíjate que el otro día, cuando llegué al hospital, una enfermera me hizo justamente esa pregunta. ¿Cómo ustedes deciden quién va? ¿Quién hace qué primero? Nosotros hacemos uno y uno. Si mi compañero está manejando, ellos saben que yo voy a hacer el primer chart porque yo soy media supersticiosa. Yo digo, si yo empiezo el chart mientras yo no estoy manejando el primero, va a ser un shit show de llamada. Va a ser un paciente que está bien enfermo porque siempre ha pasado. Entonces yo he dicho siempre, yo estoy sentada en el asiento de pasajero, yo hago el primer Empiezas a chart. ingresar la Información del paciente. Mira y tú. eso. Sí. O sea, ya tú tienes como eso metido y ya lo Sí, tienes porque a como veces automático. el hospital donde yo trabajo ahora es un poquito diferente de donde yo trabajaba antes. Cuando yo soy quien está escribiendo la información del paciente, al menos que el paciente necesite 2 personas atrás con él, yo me voy y manejo la ambulancia de nosotros al hospital. Y ya para el tiempo que yo llego al hospital, ya la computadora se ha bloqueado, ya tengo que entrar otra vez al sistema y se tarda bastante en yo pasarle la información a la registradora o a la enfermera. Y entonces a veces como que se frustran un poquito, pero me alegró mucho que la enfermera que estaba preguntando me hizo esa pregunta porque así ella entiende un poquito por qué yo me estoy tardando en darle la información. Yo lo que he optado últimamente es por escribir por lo menos los datos básicos del paciente en un papel para darle esa información a la persona que lo va a registrar y después yo seguir con lo otro. Exacto. Así es. Mira tú. No, es que son muchas cosas pasando a la vez, entonces también ustedes ya llega un momento en que, como quien dice, nervios de acero, ¿no? Porque por todo dependiendo del caso, si es algo sumamente urgente, tú sabes, como que la computadora, el informe, atender al paciente, o sea, eso debe ser fuerte, bajo presión.
Yo la verdad que a veces siento que yo no tengo ni adrenalina ya en el cuerpo. Mira. Sí, nada me excita así de ponerme nerviosa. Eso casi siempre le pasa a las personas que son más nuevas o hay personas que aún con el pasar de los años continúan siendo así. Yo no. Como yo que me se siento, ponen ansiosas. puede ser una llamada extrema y yo tranquila, una llamada de aguantarle solamente la mano al paciente y yo igual tranquila. Te mantienes bajo Sí. control. Es que sí, tiene nervios de acero, tiene que ser así, porque de lo contrario sería muy difícil ese trabajo, porque, wow. Pero debe ser difícil tener un partner así, porque entonces tú, por ejemplo, que eres la de la compostura, tener que manejar a un compañero así es como, Yo lo dejo, yo no voy ay, a Dios mío. tratar de controlar a nadie, de calmar a nadie. Bueno, eso no es tu trabajo. Ni me preocupo por eso, ni me Te importa. enfocas en el paciente, En el paciente y ya. y hacer lo que hay que hacer. Ujú. ¿Algún caso que me puedas contar que te haya llamado la atención o que te haya tocado? Así que tú digas, wow, esto nunca lo olvido y... Hay muchas cosas que nunca se olvidan. Sí. Yo trato de no acordarme, pero yo recuerdo una llamada cuando yo empecé. En ese tiempo nosotros teníamos que tener 2 años por lo menos de experiencia en transporte médico. En transporte médico uno lo que hace es llevar a los pacientes de un hospital a otro, los llevas a quimioterapia, los traes para atrás, los llevas a la casa cuando le dan de alta del hospital, simplemente nada más. Cuando empecé a trabajar en el hospital haciendo 911, recuerdo una llamada en una compañía de reciclaje en Jersey City. Un muchachito de 24 años, se le había caído un bloque completo de papel que iba a ser reciclado, pensaba como 2,000 libras. Y él estaba debajo de ella. Y tú sabes, cuando la persona le cae el peso encima, tienen la presión, se mantienen vivas, pero tan pronto se remueve esa presión, tienden a fallecer porque ahí es que el sangrado interno se descontrola. Se descontrola. Y este muchacho me decía que se iba a morir. Sí recuerdo sus ojos grandes, azules, y él diciéndome que se iba a morir. Y justamente y lamentablemente sí falleció. Así fue. Sí. Qué tristeza, ¿no? Pero mira, te marcó. Es igual, como dices tú, cuando, por ejemplo, asumo, bueno, lo que me ha tocado ver en películas y demás, cuando tienen objetos que se les ha insertado en el cuerpo, llámese un cuchillo o algún tipo de objeto, por lo general, lo que se dice es no tocarlo. No. Porque eso es lo que está manteniendo Que la sangre se quede las adentro. arterias, llámese lo que sea. Entonces ¿cómo hacen? O sea, ¿has tenido algún caso así que haya tenido muchísimo. que transportarlo con el... Sí, lo que hace es que se estabiliza y Así ya. mismo. Se le pone unos clings, se llaman, a los lados para estabilizarlo y ni se toca, ni se mueve, ni se saca. Hasta que llega al hospital y ya se encargan los que se doctores encarguen allá. ellos. Todo es Sí. básicamente para mantener la sangre dentro del cuerpo. Así es, que eso es lo más importante, porque una persona se puede desangrar en ¿qué? 5 minutos, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? Depende. Todo depende de qué dónde tan haya grande sido sea la herida, de si es arterial. ¿Sabes qué? Tengo que aprenderme mucho de los términos en español porque como Sí. siempre he estudiado esto en inglés, no los practicas en español. Así es. Bueno, qué interesante, de verdad que... No Pero puedo- la verdad que ya yo estoy en un tiempo en mi vida que yo siento que necesito hacer algo diferente. Un A veces cambio. quisiera quedarme en casa, pero los biles no me dejan. Como que ya llevo muchos años, ya son casi 20 años y ya estoy cansada. Sí, es que es un desgaste. Sí. Cualquier Físico trabajo, pero también. este desgaste, sí. Aunque por muy buena que tú seas separando, ¿no? Ujú. Tu vida profesional igual es un desgaste emocional que de repente está ahí, no lo sientes, pero se refleja en otras cosas, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y ya cuando yo llego a casa, yo quisiera no tener que hacer nada, bañarme y acostarme a dormir, pero Agotada. hay pero cosas que llama hacer. la responsabilidad. No agotada, fíjate, ¿No? como que el cuerpo no se me cansa, pero sueño, mucho sueño. Sí. Bueno, gracias. De verdad que siempre surgen preguntas. Por ahí te estaré haciendo otra pregunta sobre tu trabajo. No sé si quieres comentarme algo más que... A pesar de que yo me sienta cansada y siento que quisiera hacer algo diferente, siempre me gusta ayudar a la gente que me necesite. Es que es un trabajo noble, bastante noble. Y claro, todo también luego de pandemia ha cambiado mucho. Mientras estuvo la pandemia, el trabajo fue horrible, especialmente trabajando en Jersey City en ese tiempo. La verdad que eso fue un momento crucial para muchos de nosotros. Mucha gente después tomaron la decisión que ya no querían hacer el trabajo. Nosotros nunca fuimos preparados para ¿No? un momento en que pudiese haber habido una pandemia. Simplemente pasó y pues tuvimos que lidiar con ella. Claro, es que todo era tan desconocido, ¿no? También ustedes, o sea, estuvieron tan expuestos. ¿Sí? Sí. Entonces las personas, y sí, o sea, lo podemos ver en la gran demanda que hay de enfermeros, de paramédicos, de todo.
También la demanda es porque los enfermeros y los paramédicos También. han decidido ya dejar de hacer el trabajo. También muchos sí, por desgaste y porque también a la hora de que se impuso la obligación de la vacuna, muchos decidieron dejarlo así. Pero sí, la cuestión es que cómo cambia, ¿no? Con el pasar de tiempo, cómo uno se va adaptando a todo, que era lo que hablábamos el otro día. Ajá. Una pregunta, porque, cuando mi hija tiene fiebre, obviamente yo quedo tensa. En muchos lados veo, no, la fiebre es buena. Si tu hijo, por ejemplo, cuando yo he llamado porque he visto que la fiebre de la niña es muy alta y llamo al pediatra, me dicen, mira, si ella está tranquila, está bebiendo líquidos, está comiendo, no te preocupes, pero yo de una vez quedo alarmada y mi primer instinto es, de repente no darle una medicina para bajarle la fiebre de una vez, pero meterla a bajarle la temperatura en agua. Pero he escuchado que en realidad los ataques de epilepsia no son malos. No, Entonces pero es como tan confuso. lo que pasa es que el cuerpo se calienta tanto internamente que ahí es que sube la temperatura de repente y ahí el cuerpo, esa es la manera de compensar. Sí. Pero por eso sí hay que darle medicina, Sí. tratar de bajar la fiebre, estar pendiente, pero como a veces pasa tan de repente, uno no se da cuenta y ahí es que le dan las epilepsias, pero normalmente ya a los 5 años ya no pasa más. No, ya no corre ese peligro. Sí, de verdad que a mí esa parte es la que yo siempre pues comento con mis familiares y amistades. Yo, Dios mío, la fiebre es lo que a mí me pone nerviosa. Yo me vuelvo como obsesiva, le tomo la temperatura cada rato y yo, Dios, cálmate. Porque a veces le doy también, obviamente, la medicina para que le baje la fiebre. A mí ya no me preocupa en realidad cuando se enferman, pero ay, es que se pone tan ñoño. Sí. Que si le duele un poquito la garganta, ya eso es como que es el fin del mundo. Sí, Que- consentirlo. Ay, bueno. Chévere la conversa, gracias por la información. De nada. Muy interesante conocer de tu día a día. Entonces, para hoy, cuéntame, ¿Qué te ¿estamos cuento? listas? Claro. Vamos, pues. Antes de comenzar, nos gustaría advertirles que nuestro programa contiene información sensitiva. Por favor, ejerzan discreción a la hora de escuchar nuestros episodios. Cuiden siempre de su salud mental. Ok. Amiga, ¿tú viniste aquí después te casaste o antes a los Estados Unidos? Antes, ¿Y ya obtuviste tu residencia? mi ciudadanía, sí. Oh, ciudadanía, Ajá. ¿verdad? Explícame un poquito, porque tú sabes que yo como puertorriqueña, pues nacimos ciudadanos americanos, pero tú eres panameña. Sí. Explícame, ¿cuál es el proceso que tienes que pasar aquí para convertirte en ciudadana? Bueno, es que depende de la manera en que entres. Por ejemplo, yo tenía mi visa de turista. Ok. Siempre la he tenido, porque yo desde pequeña he venido, hemos viajado, Ok. veníamos a Disney, veníamos a lo que fuera. Pero yo, luego de que decidí venirme para acá, tomé una visa de estudiante porque yo quería estudiar una certificación. Ujú. Entonces, así fue que la pedí, estudié un tiempo, una certificación, y luego de eso fue que me casé. Ok. Pero no fue, por ejemplo, fiancé ni nada de eso. Y ya, luego de eso, tienes que pasar cierto tiempo. Te miento si te digo cuánto tiempo porque no recuerdo, pero cuando tú te casas, ellos te dan la residencia, pero no es permanente. no es permanente, correcto. Ellos te dan por un tiempo la residencia que tú puedes salir, pero no puedes pasar de tantos días fuera del país, etcétera. Entonces, hasta que pasa un tiempo más y entonces ya aplicas por la permanente. Ok. Que ya esa de hecho, te puedes quedar así si quieres por el resto de la vida, solo tienes que renovarla cada... ¿Cuánto tiempo? De verdad que te estoy hablando, no recuerdo, pero... Pero tú, ¿qué tuviste que hacer para obtener la ciudadanía? ¿Tuviste que tomar un examen o algo? Sí, te cuento. Ya después de estar casado, que tú tienes la residencia permanente, después de X años, te digo, no recuerdo el término de cuánto tiempo, tú puedes aplicar a la ciudadanía. Tienes que llenar formularios y tienes que someterte a un examen de 100 preguntas. Tú estudias ese examen, entonces cuando vas a la entrevista con el oficial Ujú. de migración, ellos te hacen las preguntas al azar. Lo bueno es que ellos te dan el temario sin preguntas. Esa es la que son de esas 100. Él sabrá cuál te hace, cuál no, pero ¿Y no te es nada hicieron- complicado. Te hicieron un total de 100 preguntas. No. Ok. De las 100 me preguntaron, si acaso, 4. ¿Qué clase de preguntas eran? De todo, de historia de Estados Unidos, Ok. de nombres de dirigentes actuales, Ujú. dependiendo de los estados también, o de los números de representantes, vamos a decir, y así. Oh, qué bien. Sí. Es bien interesante, de verdad que me Y gustó. me imagino que fue un alivio cuando pasaste el Sí, examen. mira, fue bien fácil porque de verdad el oficial fue bien nice, entonces ellos se dan cuenta.
esa gente tiene como un detector de mentiras integrado, tú sabes, Ay, ¿no? Y ellos qué de una nervio. vez te hacen preguntas en general de tal cosa, de las veces que saliste, por qué esto, por qué lo otro, aunque en realidad ya todo está respondido en los formularios, Sí. pero de todas formas ellos como que te vuelven ahí y se dan A cuenta. preguntar a ver si estás mintiendo o algo. Sí. Entonces empezó a hacerme las preguntas así, esa, como 4, si acaso que recuerde yo, 4 preguntas y las respondí de una vez y él, que bueno, felicidades ya. Y gracias a Dios entonces ya uno tiene, digo, la residencia permanente está bien porque tú estás legalmente en el país, pero no te bloquea, pero te limita un poco porque no puedes aplicar a ciertos cargos de trabajo, por ejemplo, en el gobierno ¿Tener y la ese tipo de residencia? cosas. La residencia no te permite aplicar Ok. para trabajos federales, por ejemplo. Oh, mira, fíjate que Tienes no que ser sabía ciudadano, eso. sí, tienes que ser ciudadano. Pero sí puedes trabajar solo con la residencia. Sí, porque de hecho cuando te casas lo primero que te llega es el permiso de trabajo y ya tú puedes empezar a trabajar legalmente. Ok. Pero eso, pues, que tienes la limitante de que no puedes, si no eres ciudadano, no puedes trabajar. Trabajos federales, también a la hora de salir del país, tienes que viajar con tu green card y el pasaporte de tu país original, pero ya una vez tú consigues tu ciudadanía, ya tienes tu pasaporte americano y Mira, me alegro mucho que me sí, hayas explicado, porque por supuesto que no soy no sabes de inconsciente eso. de todo eso, Claro. pero sí sé, porque yo llevo en este país ya muchos años. Pero es que tú y- naciste ya siendo americana, entonces, Sí, pero he tenido muchas amistades que son inmigrantes. sí, Y justo la historia que yo te traigo hoy sí. tiene algo que ver Pero con sí me lo vas a inmigrantes. decir. Te la voy a contar, pero no te los quiero decir así del Ok. todo. Ok, so la historia es conocida en internet como una voz del más allá. Yo obtuve información de grunge.com, Tragic Story, YouTube en Forensic Files. El 1 de septiembre de 1999, en Jericho, Nueva York, Ronald Cohen estaba ya casi listo para pasar las llaves y mudarse fuera de la casa en la que él vivió por casi 10 años. Como sus hijos ya estaban grandes, él y su esposa tomaron la decisión de vender su casa y la acababan de vender por $415,000. Bastante dinero, la casa es considerada Sí. grande. Hoy día, esa cantidad de dinero serían $751,499. Ya haciendo los últimos trámites para el cierre, cuando estaban haciendo la última caminata por la casa, debajo del balcón de la casa había un entrepiso. Y el comprador de la casa, el señor Tamag Hody, quería que ese entrepiso fuera dejado limpio. Esto a Ronald Cohen le molesta un poco, pero él entiende que es algo que tenía que hacerse. La familia Cohen utilizaba ese entrepiso para guardar cosas como sillas de playa, coolers y cosas así. Y en el fondo de este entrepiso había un barril de hierro que ya estaba hasta oxidado de tanto tiempo que llevaba ahí dentro. Ese barril estaba en la casa desde que él se había mudado en ella. Sus hijos hasta llegaron a jugar escondites ahí debajo y ellos pues ni mente le dieron al barril. O sea, nunca le dio por abrirlo a ver qué había. No. Oh, wow. Ronald trató de mover el barril, pero era muy pesado. Y lo que hace es que llama a los movedores que usaron para hacer la mudanza de la casa y ellos lo ayudaron a moverlo y lo ponen ahí mismo fuera de la casa para que los trabajadores de saneamiento se lo llevaran cuando recolectaran la basura. La mañana siguiente, del día 2 de septiembre, Ronald ve que el barril todavía está ahí, donde mismo él lo dejó. No se lo habían llevado cuando recolectaron la basura y él ve que le habían dejado una nota en el buzón que decía que no se lo habían llevado por su peso, que él tenía que sacarle cosas para que no pesara tanto o botarlo de alguna otra manera. Ronald trató de abrir el barril y no pudo. Fue a buscar unas herramientas que necesitaba para abrirlo. Él y su agente de bienes raíces abren el barril. Amiga, ¿qué tú crees que había en el barril? Ya me imagino. Restos. Cuando él abre el Humanos. barril, el mal olor que emanaba imagino. era insoportable. Ay, no. Ya. Y de repente, una bota flotó a la superficie del barril. Ah, es que estaba llena de líquido. Cuando Ronald miró adentro del barril, ve lo que parecía ser una mano y un zapato de mujer. Inmediatamente llamó a la policía. Llega la policía, checa las áreas aledañas de la casa con perros para ver si encontraban a otro cuerpo o alguna pista.
La policía trasladó el barril a la morgue en el condado de Nassau, donde su contenido iba a ser removido para, por supuesto, hacerse una investigación. Y aquí comienza el misterio de quién es la persona que está en el barril y quién la puso adentro. Cuando abren el barril, esto fue lo que encontraron. Dentro del barril se encontraban los restos momificados de una mujer. Con ella habían unas pelotitas plásticas, un tallo de una flor plástica de color verde y una cartera. La mujer llevaba vestido un abrigo de color verde como imitación leopardo, que no parecía ser una vestimenta que se usara hoy día, o sea, en ese tiempo, en el 99, sino más bien como de los años 60. Los restos y sus pertenencias estaban sumergidos en un líquido de color verde marrón en el fondo del barril, y este líquido había prácticamente destruido la cartera y todo lo que estaba dentro de ella. Les tomó bastante tiempo sacar el cuerpo del barril por el cuidado que tuvieron que tener para no dañar evidencia alguna. Qué asco. Ya me imagino. Y así fue sacado lentamente y los restos fueron enviados al laboratorio. La autopsia revela que la causa de muerte fue por lesiones traumáticas a la cabeza. La mujer tenía 10 laceraciones en la parte occipital, o sea, la parte atrás de la cabeza, y arriba de la cabeza. Encontraron múltiples fracturas y partes del cráneo estaba roto en pedazos pequeños, que según los investigadores indican que sucedieron en un momento de ira y frustración. En alguna de estas rupturas había rastros de sangre, lo que significa que estos golpes ocurrieron cuando la víctima aún estaba viva. El médico forense determinó que la mujer era de raza blanca o hispana, entre 20 y 30 años de edad, que medía por lo menos algunos 5 pies de estatura, y en su dentadura notan un trabajo dental inusual. La mujer tenía 4 dientes en el lado izquierdo de su dentadura en un puente hecho en oro. El trabajo dental no parecía haberse realizado en los Estados Unidos, sino en algún lugar en Sudamérica. Trataron de obtener las huellas dactilares de la mujer, pero no lograron encontrar nada. Cuando el doctor médico forense Cantonese le hace las radiografías al cuerpo, hace un descubrimiento que lo dejó boquiabierto. En el cuerpo de la mujer se encontraban los restos de un feto que medía 17 pulgadas. O sea, la mujer estaba embarazada ya casi de término completo de un varoncito. No. Qué pena. Sí. Remueven 3 prendas, joyas, que tenía la mujer. 2 sortijas y una medalla que tenía inscrito To Patrice, Love Uncle Phil. Para Patrice, con amor tío Phil. Que por lo menos esto es el comienzo de alguna información que tal vez le pueda ayudar con la investigación. Pero aún con todo lo que encontraron y con el cuerpo en su posición, el primer descubrimiento fue el contenedor, el barril en sí. Este barril tenía unos códigos inscritos y uno de ellos eran los números 36355. Este código lleva a los investigadores a una empresa de químicos en Linden, Nueva Jersey, y los registros de la compañía indicaron que el barril fue manufacturado en 1963, 34 años de ser encontrado y utilizado para esconder un crimen. Wow. El área de Jericho, New York, es un área considerada tranquila, buena para familias, nada pasa ahí y así le gusta a la gente que siga la cosa. La gente que vive en él le gusta que así siga la cosa. Sí, claro. Al salir las noticias en primera plana a la mañana del día siguiente del hallazgo, todos se quedaron sorprendidos. Perplejos. Claro. En el laboratorio descubren que la cartera de la mujer contenía unos papeles y una agenda. ¿Te acuerdas de las agendas chiquitas que siempre cargábamos? Sí. Las páginas estaban dañadas y elegibles, pero fueron enviadas a un examinador forense de documentos para ser examinadas. Estas páginas tuvieron que ser puestas en un horno forense secante por días para poder quitarle la humedad que tenían. La detective forense John Fiertner comentó que los papeles estaban hechos como pulpa que se desintegraban de tan solo ella tocarlos. Cuando estos papeles secaran, podrían ser examinados con un comparador espectral de video. Esta era la última tecnología en ese momento. Ajá. Este aparato combina ingeniería digital avanzada
con fuentes de luz infrarroja para poder ver escrituras que van más allá de lo que los ojos pueden ver. Y en los videos se ve que en ese tiempo pues era bien cool, que sí, había un cheque en blanco o algo que le habían añadido. Ellos podían ver más allá que las personas no podían ver. Se veía bien. El ojo, que el simple ojo. Uh-huh. Cuando secaron las páginas, los oficiales quedaron decepcionados porque el líquido que estaba en el barril le había removido la tinta a las páginas y en realidad no revelaban nada que pudiese ayudarlos en la investigación. Pero los investigadores no se dan por vencidos y siguen buscando qué podían encontrar. Utilizaron rayos infrarrojos y aquí sí empiezan a ver nombres y direcciones en la agenda. Encontraron una tarjeta de un doctor y ellos van y visitan la clínica a ver si podían encontrar alguna información allí. Pero con el pasar de los años, aunque la clínica todavía estaba abierta, el doctor ya había fallecido. En la agenda también habían varios números de teléfono y empiezan ellos a hacer llamadas, pero ya habían pasado 30 años. Ya no existían los números. Y la gente se muda y cambia de su número y no fue a parar a nada, por ahora. El líquido verde continuaba siendo un misterio. Ellos quemaron las pelotitas y se derretían y el olor era plástico y llegaron a determinar que estaban hechas de poliestireno, un material normalmente utilizado para fabricar productos caseros. Todo esto ocurre en diferentes laboratorios. Mientras tanto, la policía investiga el historial de la casa y quiénes fueron los dueños. Según la investigación de la policía, ellos tenían en su poder el permiso de cuando supuestamente se construyó el entrepiso y estaba fechado para 1980. Como ya sabemos, Ronald, que era el dueño actual de la casa, él dijo que el barril ya estaba ahí cuando él compró la casa. Durante el interrogatorio todavía se mostraba perturbado por su encuentro y por qué hubiese llamado a la policía, además si tenía algo que esconder. Exacto. Sí. En el episodio que se presentó en Oxygen, Ronald Cohen explica que ellos tuvieron una niñera que decía que esa casa estaba embrujada. Y al él encontrar el barril, se empiezan a atar cabos de las ocurrencias que habían sucedido en el transcurso de los años en el que él y su familia vivieron en la casa. Y en algún momento se fueron a quedar en un hotel por lo que estaban viviendo. No especificaron qué, pero miedo me da. Fuerte tuvo que ser porque salirte de la casa. La policía interroga al dueño anterior, un señor llamado Arthur Evans, y él le dice que no, que lo que él hizo fue actualizar la casa a código, que ya esa adición estaba hecha y que el barril estaba ahí cuando él compró la casa y que no se le ocurrió abrirlo porque tenía una etiqueta química en él y también pensó que podían ser materiales de construcción de cuando construyeron el entrepiso y simplemente no le dio cabeza a eso y ahí lo dejó. Tú perdóname, pero yo me mudo a una casa y encuentro algo, saca eso de ahí. A mí me hubiese dado curiosidad de saber por lo menos qué es lo que hay ahí, porque dejarlo así. Yo que soy tan jodona, pero a veces yo creo que uno ni cuenta se da, porque yo tengo un cuarto aquí atrás en el basement que los dueños anteriores dejaron un montón de porquería que todavía estoy tratando de sacar, en especial unos tiles que pesan muchísimos y yo no lo he podido sacar. Y a la misma vez la emoción ciega a uno y es por eso que uno no nota los defectos que hay en las casas hasta que uno se muda y vive en ellas. Pero un barril, no sé. No, barril es algo muy grande. Es muy sospechoso. O sea, en las mentes que nosotras tenemos, yo creo que yo no lo dejaría pasar por jamás. Tú sabes todo lo que puede estar ahí adentro. Y mira, y justamente fue lo que pasó. La agenda que está en el laboratorio, aunque mucho de lo que había en ella se había borrado, comienza a revelar información y aquí ya se van uniendo poco a poco las piezas de este rompecabezas. Lo primero que la agenda revela es el nombre de la dueña. También había un número que los oficiales pensaron que podría ser su número de residencia. Con esta información, Jackie entró a inmigración y los oficiales reciben los papeles de inmigración de la mujer. Y descubren que el nombre de la mujer es Reina Angélica Marroquín, nacida en El Salvador el 2 de diciembre del 1941. Reina emigró a los Estados Unidos en 1966, solo para encontrar su muerte menos de una década después. Los dueños de la casa en ese tiempo, como dijimos anteriores,
la compraron con la extensión ya en 1971. Pero sucede que durante el interrogatorio, Evans también le dice a la policía que él le compró la casa a un hombre llamado Howard Elkins, que tenía una fábrica de plásticos en Nueva York, y aquí la policía dice, ¡bingo! Este es el man que estamos buscando. Según su investigación, en la década de los 60, Howard Elkins era el dueño de una empresa llamada Melrose Plastic en Manhattan, Nueva York. Y en la fábrica fabricaban plantas y árboles plásticos y otros artículos, pero específicamente flores plásticas. El barril fue fabricado en 1963. La compañía de Elkins cerró en 1970 y el líquido también dejó de ser fabricado en 1970. La policía deduce que el tiempo de muerte debió de ser entre 1963 y 1970, exacto. Pero si el permiso de registro fue en 1980 y que se construyó en 1984, alguien trajo ese barril. ¿Quién le hizo la adición a la casa? Sí. Regresamos a la agenda. En ella pudieron ver un nombre. El nombre era Katy Andrade. Los detectives se sorprendieron al ver que aún con el pasar de los años, Katy todavía tenía el mismo número y seguía viviendo en el mismo apartamento después de 30 años. Cuando dialogaron con Katy, lo primero que ella dijo fue, mi ángel, mi ángel. Katy pasa a contarles que ella y Reina eran mejores amigas. Reina le había contado a Katy que ella estaba teniendo una relación con un hombre casado, quien ya tenía 3 hijos, y que ella estaba esperando un bebé de él. También le contó que el hombre le había prometido dejar a su esposa. Katy nunca le preguntó el nombre del hombre y así se quedó la cosa. Al acercarse la fecha del nacimiento del bebé, Reina llamó a Katy porque había, en medio de coraje, al ver que el hombre no cumplía su promesa, marcó el número de teléfono de su casa y la esposa fue la que contestó el teléfono. Reina le contó todo. Luego, a la esposa de él. A la esposa. Luego de un rato, el hombre llamó a Reina otra vez para atrás. Me imagino que... Y amenazó con matarla. Reina tenía miedo y le pidió a Katy que fuera para su casa. Cuando Katy llegó a la casa de Reina, tocó la puerta y nadie contestó. La puerta no estaba cerrada con llave y Katy entró al apartamento. La mesa estaba lista para cenar y había hasta una olla con comida caliente en la estufa. Katy esperó 3 horas a ver si Reina regresaba. Al Reina no regresar, Katy fue a la policía a informarles o hacer un reporte y les dijo que la muchacha estaba embarazada. La policía le preguntó si ella era familia de la muchacha y ella le dijo que ella era su amiga. La policía no le dio importancia alguna a su desaparición y como que así dijeron, pues tal vez se fue de compras. Y esa fue la última vez que Katy supo de Reina. Reina nunca regresó. Reina Angélica Marroquín era una mujer inteligente, independiente, quien vino a los Estados Unidos a buscar el sueño americano. Luego de un matrimonio fallido en el que su esposo le fue infiel con una tipa que salió embarazada de él. La ironía es que lamentablemente repitió la historia. Ella siéndola embarazada. Wow. Angélica trabajó como niñera y comenzó a trabajar en una fábrica de flores llamada Melrose Plastics en Nueva York. Reina estudiaba clases de inglés con Katy y según Katy, Reina amaba Nueva York y soñaba con convertirse en ciudadana americana. Esa fábrica tenía 2 dueños, uno de ellos era Howard Elkins, el mismo hombre quien fue dueño de la casa en el tiempo en el que se hizo esa adición con el entrepiso. Aquí Howard Elkins se convierte en el primer sospechoso del asesinato de Reina Marroquín, pero en su investigación no logran conectar a la víctima con el sospechoso. Los detectives de Nueva York, Brian Parpen y Robert Edwards, viajan a Florida para hablar con el compañero de negocios antes de ir a interrogar a Howard Elkins. Su compañero reconoce las fotos del barril
y les dice a los detectives que su fábrica recibía tintes en ellos. Parkman le pregunta sobre Howard Elkins y este le dice que él había tenido una infidelidad, pero que no sabía mucho sobre el tema. Pero que sí, él sabía que su esposa y su suegro se habían enterado de esta infidelidad. Esta infidelidad había sido con una empleada de la fábrica. La mujer era una mujer bajita, de pelo largo castaño y quien tenía dientes de oro. Wow. Aunque él no sabía nada de ella, sí notó que un día simplemente no regresó a trabajar a la fábrica. También recordó que un poco de tiempo después de ella no volver, él tomó un mensaje de teléfono para Elkins de un dueño de apartamentos de Hoboken, New Jersey. El dueño quería saber si él todavía quería seguir rentando el apartamento, ya que la mujer no estaba viviendo más ahí. Él le da el mensaje a Elkins y este al día siguiente lo ve con el carro lleno de cajas y con una televisión. No sabe mucho del tema, pero le estás ofreciendo toda esa información a la policía. Bueno, ok. Y aquí ya la policía queda convencida que Howard Elkins era el hombre a quien ellos estaban buscando. O sea. La policía va y habla con Elkins. Él le permite entrar a su casa y aquí como que era un juego para él. Él sabía que ellos sabían, pero quería saber cuánto sabían. Y ellos le preguntan y él le pregunta a ellos. Le enseña la foto del barril y él le dice, no lo reconoce. Que eso no lo usaban en la fábrica, le dice. Le enseña las pelotitas y tampoco. Ellos sabían que él lo que hacía era tratando de cogerlos de pendejo. Sí. Y él no le dice nada y queda indiferente como si nada. Sí les dice que tuvo una infidelidad, pero no recordaba el nombre de la mujer, ni cómo era, ni si era latina, ni si qué color del pelo, nada. Por favor. El detective Parkins saca un kit de ADN y le pregunta si él da su saliva para hacer la prueba y él le dice, no, para nada. Suena el teléfono y él le pide a los detectives que se fueran. Antes de irse, el detective Parkman le dice, nosotros sabemos que tú asesinaste a esa muchacha. Vamos a regresar con una orden de allanamiento y vamos a obtener tu ADN y tu sangre y vamos a comparar tu sangre con la sangre de ese bebé y vamos a meterte en la cárcel por el resto de tu vida. Por lo que te queda de vida, porque asumo que ya tenía sus buenos 70 y pico de años, ¿no? Pero esa sería la última vez que el detective Parkman logra ver a Howard Elkins. Ya al día siguiente, los detectives estaban tratando de obtener la orden de corte, pero los papeles estaban tardando. En la tarde de ese mismo día, los detectives recibieron una llamada en la que querían saber si Howard Elkins había sido arrestado o estaba en custodia de la policía porque su esposa lo había reportado como desaparecido. Howard Elkins había ido a Walmart, donde, así como si estuviese comprando un galón de leche, compró un rifle. Este tipo se va y se mete a la camioneta de su vecino. ¿Qué cojones? Se pegó un tiro en la cabeza. ¿Por qué en el carro del vecino? Sí. No hubo explicación. No tiene sentido eso. Pero lo encontraron al día siguiente con el rifle todavía entre sus piernas. Sí, para poder dispararse. Las pruebas de ADN comprueba que el niño sí era su bebé con una posibilidad de 99.93%. O sea que no solo la mató a ella, mató a su bebé también. A su bebé, sí, no nacido. Howard Elkins nunca admitió culpabilidad, pero sus acciones hablaron más fuertes que sus palabras. Así es. De no haber sido por una simple venta de una casa y por las exigencias de un comprador, tal vez ese barril nunca hubiese sido descubierto. Sí. La policía deduce que tal vez Howard llamó a Reina y le dijo que fuera a la fábrica. Aquí le pegó fuertemente en la cabeza hasta que la dejó inconsciente. Luego pasó a ponerla dentro del barril, el cual llenó con las pelotitas verdes para añadirle peso, para luego ponerlo en su bote y arrojarlo al mar. Pero el barril terminó siendo muy pesado, pesando 354 libras, para ponerlo en el bote, y él simplemente se lo llevó a su casa y lo dejó. Lo puso en el entrepiso y continuó con su vida como si nada. Oscar Corral,
un reportero cubano-americano quien cubrió esta historia para el diario Newsday en Nueva York, y este se convierte en su primer cubrimiento fuera del país. Viajó a El Salvador para tratar de encontrar a la familia de Reina. Y en una pequeña villa en San Martín, en las afueras de El Salvador, encontró a su mamá, quien ya tenía 95 años de edad. La señora salió al balcón de la casa y la familia pensaba que él había sido enviado por un periódico para cubrir la historia de la mamá de Reina, quien ya estaba mayor de edad, y ese día era el día de su cumpleaños. Él les da la noticia del descubrimiento de Reina en Nueva York y que había sido imagino asesinada. que había quedado para ellos desaparecida y ya más nunca. Y que había sido asesinada 30 años atrás. Y tan pronto él enseñó la foto, la mujer casi se desmaya y comienza a llorar. Hacía 30 años que su mamá esperaba la respuesta de qué le pasó a su hija. Ella le cuenta a él que ella hasta llegó a tener sueños que su hija estaba en un barril. Reina siempre le escribía a su familia y en el invierno del 1969 las cartas no llegaron más. Reina tenía 27 años y tenía 9 meses de embarazo cuando fue asesinada. Oscar Corral escribió un libro titulado Keep Her Contained, A Mystery About Immigrant Ambitions and Mummified Remains. Cómprenlo, apoyen a los latinos. Sí. El cuerpo de Reina Marroquín fue trasladado a El Salvador, donde fue enterrada en el cementerio marroquín. Su mamá falleció tan solo un mes después y fue enterrada justo al lado de su hija, donde ya nunca más podrán ser separadas. Y esta, mi gente, es la historia de Reina Angélica Marroquín, una voz del más allá. Qué tristeza. Qué triste, ¿verdad? Pero qué alivio finalmente haber hallado, ¿no?, a la chica, porque su madre pudo morir en paz sabiendo ya. Y que se diga que ya con 95 años todavía estaba viva y falleció un mes después. Eso fue un regalo de Dios como para que ella falleciera tranquila, porque una madre, ¿qué descanso puede tener una madre que no sabe el paradero de su hijo? Sí. Eso debe ser algo espantoso. Así pasen los años, eso es un dolor que nunca se olvida. No. Bendito. Wow. Que en paz descansen las dos. Sí. Oscar Corral, tremendo trabajo hizo aquí este señor, este reportero. Definitivamente. Sí. Bueno, pasamos a mi turno. La historia que yo traigo hoy para ustedes es sobre The Slave Master, John Edward Robinson, que es conocido como el primer asesino en serie de Internet. Sí. Sí. Ok. Ya te cuento. Nacido el 27 de diciembre de 1943 en Cicero, Illinois, fue el tercero de 5 hijos del matrimonio conformado por Henry y Alberta Robinson. Su padre era un alcohólico abusivo y su madre una mujer sumamente estricta. En 1957, él se convirtió en un Eagle Scout. Ok. Es como el mayor rango de los Boy Scouts. Tienen condecoraciones y reconocimientos especiales. Y por obtener este título, viajó a Londres con un grupo de otros Scouts quienes actuaron ante la reina Elizabeth. Luego de la actuación, él bajó y tras bastidores recibió un beso en la mejilla de la actriz y cantante Judy Garland. Okay. O sea, eso fue como un hito para él, recibir ese beso de parte de esa actriz, ¿no? ¿Sabes quién es Judy Garland, no? Sí. Okay. Robinson luego se inscribiría en el Quigley Preparatory Seminary en Chicago, que era un colegio privado para varones que aspiraban a convertirse en sacerdotes. Pero fue expulsado después de un año por tener problemas disciplinarios. Los récords escolares muestran que Robinson, como un joven, tenía pobre desempeño académicamente y que estaba metido muy seguido en peleas con compañeros y pasaba mucho tiempo en detention, o sea, castigado. En 1961, Robinson se inscribió en el Morton Junior College en Cicero para convertirse en radiólogo médico, pero se retiró luego de 2 años. O sea, este hombre empezaba y no terminaba. Era un dropout todo, o sea, como que no cogía para dónde, no sabía para dónde coger. En 1964, se mudó a Kansas City y se casó con Nancy Jo Lynch, quien dio a luz a su primer hijo, John Jr., en 1965, seguido de su hija Kimberly en el 67 y luego los gemelos Christopher y Christine en 1971. O sea, empezó a tener chiquillos. En 1969, Robinson fue arrestado en Kansas City
por malversación de fondos por $33,000 de la clínica del Dr. Wallace Graham. Él trabajaba en dicha clínica como radiólogo después de falsificar el título porque, como escuchaste anteriormente, él fue un dropout, o sea que él falsificó su título para poder ejercer esa posición. Fue sentenciado a 3 años de libertad condicional, pero al año de esta violó dicha libertad, ya que se mudó a Chicago sin la autorización de su oficial. Qué pendejo. Nada. En Chicago obtuvo trabajo como vendedor de seguros en R.B. Jones Company. En 1971 fue arrestado por malversación de fondos nuevamente. Otra vez. Y se ordenó su extradición a Kansas City, en donde su libertad condicional fue extendida. ¿Pero por qué le sigue dando libertad condicional? Mételo preso, que este tipo es reincidente. En fin, en 1975 la libertad condicional de Robinson fue extendida nuevamente luego de darse su arresto con cargos por fraude de seguridad y de correspondencia en conexión con una compañía falsa de consultoría médica que él había creado. Oh, no. O sea, ¿qué pasa? No entendí estas penas que le daban a este hombre. Robinson se convirtió en un reclutador de béisbol y profesor de escuela dominical. En 1977 fue nombrado en la junta directiva de una organización caritativa en la cual hizo cartas falsificadas, como si estuviera dirigiéndose el del director ejecutivo, el alcalde de Kansas City y del alcalde a líderes cívicos, nombrándolo como el hombre del año en dicha organización. Ay, Dios mío. O sea, el tipo era falso por todos lados. Bajo dicha investidura del hombre del año, él invitó o patrocinó un almuerzo de premiación en su propio honor. O sea, qué narcisista. sí, así es. Luego de completar su periodo de libertad condicional en el 79, Robinson fue arrestado por malversación y falsificación de cheques, Otra vez. por los cuales pagó con 60 días de prisión en el 82. 60 días que son nada. Luego de su liberación hizo un negocio de hidroponía y robó $25,000 a un amigo. O sea, porque él le pidió un adelanto al amigo supuestamente para que establecer la compañía. Correcto, y iba a tener, según él, iba a tener una devolución rápida de su inversión. Vamos al tema que nos concierne, que es la parte de los asesinatos. Se conoce a Robinson como responsable de 8 homicidios, pero el número total de sus víctimas es un misterio. Tanto la policía de Kansas como la de Missouri notan un periodo de tiempo en el cual no se tiene récord de él. Y tomando en consideración como algunas de las víctimas confirmadas de este jamás fueron halladas ni reportadas como desaparecidas, las autoridades temen que haya víctimas aún sin conocer. Él ha mantenido el secreto sobre todo lo que han hecho con las mujeres. No lo dirá jamás. Es el último sentimiento del control que él tiene. Eso es lo que dice un investigador, ¿no? Estudiando su patrón y su forma de manejarse. Es el último control que él tiene sobre esto y él nunca va a hablar. Y que hay probablemente muchos barriles. Qué casualidad, mira, barriles. Sí, hablando tú en tu caso. Barriles esperando ser abiertos con otros cuerpos esperando ser encontrados. Qué casualidad. Qué casualidad. Casualidad porque nosotras no sabemos qué tema vamos a traer precisamente para tener esa... Wow. Sí, mira tú. En 1984, habiendo establecido 2 compañías fraudulentas, Shell, Robinson contrató a Paula Gulian Godfrey, de 19 años, aparentemente para trabajar como representante de ventas para su firma de consultoría Equi2. Godfrey estaba interesada en hacer carrera en negocios y le contó a su familia que Robinson había hecho arreglos para que ella y un grupo de mujeres viajaran a San Antonio, Texas, a participar de cursos para obtener habilidades administrativas. Eso es como muy bueno para ser real, este tipo de promesas. De entrenamiento. Sí. Depende, ¿no? Pero un hombre así, algo fishy ahí. Robinson recogió a Godfrey en su residencia en Overland Park, Kansas, el 1 de septiembre de 1984 para llevarla al aeropuerto a tomar su vuelo. Luego de no saber nada de ella, los padres de la chica la declaran como desaparecida. O sea, ellos acuden a las autoridades. La policía interrogó a Robinson, quien negó conocer el paradero de ella. Y días luego de esto, los padres de la chica recibieron una carta escrita a máquina con la firma de su hija, al final. En dicha carta agradecía al señor Robinson por su ayuda y aseguraba que se encontraba bien, a salvo y que no quería ver a su familia.
Aquí se dio por terminada la investigación entonces, ya que Godfrey era mayor de edad y no había evidencia de que nada malo le hubiese pasado. O sea que ellos aceptaron la nota como que esta chica se fue y ya. A la fecha no se ha encontrado rastro de Godfrey. Imagínate. En 1985, utilizando en el alias de John Osborne, Robinson conoció a Lisa Stasi, de 19 años, y a su hija de 4 meses, Tiffany Stasi, en Casa Esperanza, un refugio para mujeres sin hogar en Kansas City. Stasi le contó a parientes, porque ella vivía en un lugar sin hogar, pero asumo que tenía parientes con los que mantenía comunicación. Le contó que se uniría al programa de ayuda de Kansas City, que es una organización que se dedicaba a ayudar a madres jóvenes. Robinson le presentó la idea a Lisa como una manera de recibir hospedaje gratis mientras ella estudiaba para su diploma de educación general. Él le prometió trabajo y vivienda en Chicago a cambio de su firma en hojas de papel en blanco. ¿Qué te tramaba él ahí? Sí. Lisa y Tiffany, su hija de 4 meses, llegaron a la habitación 131 del Hotel Broadway Inn en Overland Park a principios de enero de 1985. Lisa dijo a sus familiares que el señor Osborne había pagado su estadía en dicho hotel. Pero días después, Robinson contactó a su hermano y a su cuñada, quienes no habían podido adoptar un bebé por las vías tradicionales, y les contó que sabía de un bebé cuya madre se había suicidado. Atascados, estás viendo, ¿no? Sí. Algo hizo con la chica y utilizó los papeles en blanco que ella firmó para quién sabe hacer qué tipo de... Que solo por $5,000 de gastos legales, la pareja podría tener a Tiffany, cuya identidad fue confirmada por pruebas de ADN en el año 2000. Los papeles de adopción, que aparentaban ser auténticos con firmas falsificadas de 2 abogados y un juez. Él hizo todo ese trabajo, él consiguió la firma de la chica, la mamá de la niña. ¡Qué cabrón! Hizo todo eso. Y de Stasi no volvió a saber tampoco absolutamente nada. El tipo la desaparecía. La mató. ¿Sí? Catherine Frances Clampitt, de 27 años, dejó a su hijo con sus padres en Wichita Falls, Texas, y se mudó a Kansas City a vivir con la familia de su hermano y a buscar trabajo. En enero de 1987 encontró un anuncio de Equi2, que era una firma de consultoría en Overland Park, Kansas, que era la infame compañía de este tipo. Dicha firma ofrecía viajes y guardarropa. Robinson la contrató y Clampitt comenzó a hospedarse en hoteles de la localidad cercanos a las oficinas de Equi2. El 15 de junio de 1987, Clampitt salió a reunirse con Robinson y no se ha sabido de su paradero desde entonces. Su caso de persona desaparecida continúa abierto. O sea, el tipo, quién sabe qué hacía y nunca se llegó a saber y no lo va a decir porque se va a llevar ese secreto a la tumba. Entre 1987 y 1993, Robinson fue a la cárcel, primero en Kansas por múltiples cargos de fraude y luego en Missouri por otro cargo de fraude y por violación de libertad condicional. En la cárcel Western Missouri Correctional Facility conoció a Beverly Bonner, de 49 años, quien era la bibliotecaria de la cárcel. Ya ves por dónde va la cosa. Luego de quedar en libertad en enero de 1994, Bonner abandonó a su esposo, un doctor, en la prisión y se mudó a Kansas. ¿Te das cuenta que el patrón es que todas se mudaban? Porque le comía Porque la les mente. prometía. Sí, pero Les todas lavaba se el mudaban. cerebro. Tú dejas todo y te vas. Todas se mudaban a Kansas para trabajar para él. Luego que Robinson hiciera arreglos para que los cheques de pensión, porque el ex esposo de esta le seguía mandando cheques de pensión, él hizo sus arreglos para que llegaran a una dirección de correo. Su familia no volvió a saber de ella, pero adivina, él siguió cobrando. Porque la mamá de Bonner le había estado enviando los cheques de la pensión a dicha dirección y él estuvo durante todo ese tiempo cobrando esa platita. Luego de ser liberado de prisión, Robinson descubrió el Internet y deambulaba por diferentes grupos de chat utilizando el sobrenombre Slave Master, en busca de mujeres interesadas en tomar el rol de pareja sumisa durante el sexo. O sea, esto era ya algo bien retorcido y él buscaba ese tipo de chats para conseguir mujeres. Una de estas mujeres era Sheila Faith, de 45 años, que tenía una hija de 15 años, Debbie Faith, en silla de ruedas por espina bífida. Robinson se hizo pasar por un hombre de negocios adinerado y ofreció hacerse cargo de los gastos médicos de Debbie y ofreció darle trabajo a Sheila. En 1994, madre e hija se mudan de Fullerton, California, a Kansas City y desaparecen inmediatamente. Robinson cobraría los cheques de pensión de Faith
por los próximos 7 años. Wow. O sea, el tipo todo lo... Financiado. Sí, pero qué facilidad, por eso te digo, qué facilidad de engañar tan fácil. Hay de todo en este mundo. Es que utilizaba mujeres que eran vulnerables. Que se veían con necesidad. Ese era como el común denominador, ¿no? Uh-huh. Robinson ganó popularidad y se volvió muy conocido en los chatrooms de BDSM. Eso viene siendo bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo, masoquismo. En fin, le ofreció trabajo y una relación de esclavitud a Isabella Lewicka, una joven inmigrante polaca de 21 años que vivía en Indiana. Cuando ésta se mudó a Kansas City, porque vuelve y todas se mudan para Kansas City con el hombre, Robinson le dio un anillo de compromiso, a pesar de él estar aún casado, y la llevó al registro del condado, donde pagaron por una licencia de matrimonio que nunca fue retirada. No se tiene claro si Lewicka pensaba que ella y Robinson estaban casados. Ella le dijo a sus padres que se había casado, pero nunca les dio el nombre de su esposo. Ella firmó un contrato con 115 artículos en el cual le daba a Robinson control total sobre todo aspecto de su vida, incluyendo su cuenta de banco. Vamos de nuevo, ¿no? O sea, tras que las mujeres estaban en situaciones apretadas, que tanto podían tener encima de él, le quitaba se aprovechaba lo poco que tenían. En 1999, Lewicka desapareció y Robinson le dijo al diseñador web que había contratado que ella había sido encontrada fumando marihuana y que había sido deportada. Esa fue la excusa que le dio. Su cuerpo fue hallado luego en un barril en la finca de Robinson en Kansas en el año 2000. Estamos conectadas. Estamos conectadas. Mira tú, sin querer queriendo, barril. En marzo de 2000, una enfermera de 27 años llamada Suzette Troughton se mudó de Michigan a Kansas para viajar con Robinson como su esclava sexual. Hay de todo en la viña del Señor, amiga, ¿verdad? Hay gente que está, no sé, la gente no tiene anuencia de que hay no piensan, no son conscientes. Y a veces es que la necesidad también a veces, sí. ay no. Wow. No se puede ser tan pendejo. En la vida, no seas pendejo. Nada en la vida, bueno, viene de una forma tan fácil. No. La madre de Troughton recibió varias cartas escritas a máquina firmadas por su hija y supuestamente enviadas mientras la pareja se encontraba fuera del país. Aunque todos los sobres llevaban sellos postales de Kansas City. Entonces, hello. Las cartas, de acuerdo a su madre, no tenían ningún error tipográfico. Robinson le dijo a su madre que su hija había huido con un conocido suyo luego de robarle dinero. Junto con Lewicka, su cuerpo fue encontrado en un barril en la finca de Robinson ese mismo año, o sea, en el 2000. Wow. Con el tiempo, Robinson se hizo más descuidado y su habilidad para pasar desapercibido había desmejorado mucho. Y a él se le estaba acabando la fiestecita, desapareciendo mujeres, y él trataba de como apagar todos los fuegos, ¿no? De la familia, etcétera, haciéndoles pensar que ellas se habían simplemente ido. Para 1999 había llamado la atención de autoridades de Kansas y Missouri, ya que su nombre saltaba a relucir muy seguido en investigaciones de personas desaparecidas. Fue arrestado en junio de 2000 en su granja cerca de Lagrange, Kansas, luego de que una mujer reportara una queja por agresión sexual en su contra. Y otra mujer lo acusó por supuesto robo de juguetes sexuales. O sea, todo... Me robó. Me llevó los juguetitos. Me llevó mis juguetes. ¿Qué es eso? El cargo por robo finalmente dio a los investigadores la causa probable que necesitaban para sus órdenes de búsqueda. Por lo menos. Algo sirvió. En la granja se encontraron los cuerpos en estado de descomposición de 2 mujeres que luego fueron identificadas como Lewicka y Troughton en 2 barriles químicos de 85 libras. En la frontera del estado en Missouri, los investigadores realizaron una búsqueda en un lugar de almacenaje donde Robinson rentaba 2 espacios de estacionamiento. Y ahí encontraron 3 tanques químicos similares a los anteriores, y estos contenían los cadáveres de quienes luego serían identificadas como Bonner, Faith y la hija de Faith. Las 5 mujeres fueron asesinadas de la misma manera, con 1 o más golpes a la cabeza con un objeto pesado. Así las mataba. En 2002, Robinson fue a juicio en Kansas por los asesinatos de Troughton, Lewicka y Stasi, así como múltiples cargos. Luego del juicio criminal más largo en la historia de Kansas, fue hallado culpable y sentenciado por todos los cargos. Robinson recibió la pena de muerte por los asesinatos de Troughton y Lewicka y recibió prisión perpetua por el asesinato de Stasi, ya que esta fue asesinada antes de que Kansas instituyera la pena de muerte.
Recibió sentencia de 5 a 20 años por interferir con la custodia de la bebé de Stasi, 20 años por el secuestro de Troughton y 7 meses por robo. Luego de sus condenas en Kansas, Robinson enfrentó cargos por asesinato en Missouri, basados en la evidencia descubierta en dicho estado. Missouri buscó la sentencia de castigo capital de una manera agresiva, por lo que el abogado de Robinson quería evitar que se le enjuiciara en ese estado. Chris Custer, el fiscal de Missouri, puso como condición para cualquier acuerdo de culpabilidad que Robinson llevara a las autoridades a la locación donde se encontraban los cuerpos de Stasi, Guthrie y Clampett, que eran los que faltaban. Pero Robinson, que nunca ha querido cooperar con sus investigadores, se negó. Entre otras cosas, no había evidencia inequívoca que ninguno de los asesinatos había sido cometido en su jurisdicción. Y Robinson, por otra parte, enfrentaba la presión para declararse culpable para evitar una segura pena de muerte en Missouri y de fallar eso, otro juicio por asesinato capital en Kansas. Cuando se llegó a la conclusión de que los restos de las mujeres no serían encontrados jamás sin la cooperación de Robinson, se llegó a un acuerdo y en una ley minuciosamente escrita en octubre de 2003. Robinson reconocía que Custer tenía suficiente evidencia para condenarlo por el asesinato capital por las muertes de Guthrie, Clampett, Bonner y Las Faith. Y aunque su declaración fue técnicamente una declaración de culpabilidad y fue aceptada como tal por la Corte de Missouri, testigos del juicio recuerdan la ausencia total de remordimiento por parte de Robinson. Este recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada uno de los 5 asesinatos. En noviembre de 2015, la Corte Suprema de Kansas mantuvo los cargos por asesinato de Lewicka y su sentencia de muerte. Esta sería la primera vez que la Corte Suprema de Kansas mantuvo una sentencia desde la restitución del castigo capital en el 94. Y Robinson se encuentra actualmente en el corredor de la muerte en la cárcel El Dorado en Kansas. Y que ahí se pudra. Definitivamente será ahí. Las referencias las pude conseguir en The Chapter Podcast, Wikipedia. Y se considera como el primer asesino en serie conocido, pues, porque desde que es impresionante ver cómo hubo un primero, ya eso ha obviamente crecido exponencialmente, pero decir, wow, este fue el primer asesino en serie que utilizó el internet como herramienta para conseguir a víctimas también. Y tanto que yo andaba por los chats también cuando empezó la internet. Sí, Pensar, uno sin tener cuidado, sin saber, sin imaginarse que algo así podía pasar. Claro, porque... Y en ese tiempo también éramos mucho más jóvenes, teníamos, estamos chiquillas, pero sí, o sea, siempre hay una primera vez para todo y bueno, esta es la historia de Slave Master, el primer asesino en serie de internet. Sí. Qué feo. Mira, justo esta semana que pasó, una compañera de trabajo, ella también le gustan las historias de crímenes. Ella llegó al trabajo contándonos que ella cuando estaba en escuela de enfermería, ella tenía una amiga que la amiga se pasaba siempre en la internet, siempre poniendo fotos de la hija y de repente ya la amiga no aparece por ningún lado. Ella conoció a un muchacho por la internet, se casó con él y se mudó para Arkansas. Y de allá no se ha sabido nada más de ella, entonces ella trató de contactar al esposo haciéndole creer que había una reunión de la escuela de enfermería, que es cómo ella podía contactarse con ella y él no le ha contestado en ese día que fue el martes. Este martes que pasó. Esto acaba de pasar. Sí, acaba de pasar. Y entonces ella dice que él lo que hace es que él se describe a sí mismo en Facebook como que es padre soltero. Él se pasa poniendo fotos de su hija, pero de la mamá no se sabe nada. Y yo le dije a ella, pero ¿y su familia? Es que ella es de estas personas que no tienen en realidad mucha familia y no saben a quién contactar. Wow. Y empezamos a buscar en la internet a ver qué más encontrábamos. Tengo que llamarla a ver si ha encontrado alguna otra información o algo. Sí. Ven acá, pero ¿cómo así que no tiene, es inmigrante o...? No es inmigrante, sino que hay personas que crecen solas o simplemente que se retiran de su familia y no saben de ella. No tienen contacto. En realidad, ella no sabe a quién contactar como familia de ella. Wow. Ella sí conoce de un muchacho que era novio de ella. Y yo dije, pues, contáctalo a él. Para que te hable. A ver si él sabe algo de ella. Qué feo. Los mantendré al tanto. Sí. A ver, ¿qué pasa? Tener una historia así tan de cerca es como que wow, impresionante, ¿no? Porque uno nomás lo ve como que, las historias que uno escucha. No, esas cosas pueden pasar también a nuestro alrededor. Por eso tenemos que estar siempre pendientes, al tanto. Nosotros los seres humanos siempre buscamos amor, ayuda. Y en un momento que estamos vulnerables, no estamos pendientes de que algo nos puede pasar. Siempre tenemos que estar pendientes. Porque entra en la desesperación, ¿no? Del resolver. Sí. Más cuando se tienen hijos.
Y ahí Eso es cuando más presas. uno tiene que pensar, porque uno no solamente se está poniendo uno en peligro, está poniendo en peligro a sus hijos. Se convierte en presa fácil Sí. y hay gente muy enferma. No se puede confiar en todo. Tenemos No, que no. tener mucho cuidado. Sí, así Y es. bueno, hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí llegamos. Gracias por estar Sintonizados con nosotros. sintonizados. Sí. Escúchenos. Ustedes, las 3 personas que nos escuchan, no, son más de 3. Queremos darles las gracias por seguir apoyándonos. Sí. Compartan el podcast, por favor. De esa forma nos apoyan, compartiendo. Sí, es riego de voz, claro, así que se Sí. saben las cosas. Bueno, se pueden comunicar con nosotras en amigasensangre@gmail.com. Tenemos Amigas en Sangre Podcast Fans en Facebook, Instagram. en Instagram, TikTok, donde sea que se quieran comunicar con nosotras. Un saludo, cualquier cosa. Claro. Y nos vemos en la próxima semana. ¿Ok? Nos vemos, chao, chao. Cuídense, somos Amigas en Sangre. Bye. Bye.